Los que me conocen saben que una de mis grandes aficiones, aparte de los temas que trato en este canal sobre ciencia, paleontología, evolución e historia antigua, es el fútbol. La verdad es que muchas veces llego a ser insoportable cuando hay partido de la selección de mi país, Chile. Me considero un gran afortunado por ser testigo de la mejor selección de nuestra historia. Levantar 2 Copas Américas era un sueño que muchos de mis amigos y familiares futboleros tuvieron que esperar demasiado. Ese es el condimento agregado que tuvo el triunfo en estos campeonatos, sacarse la mufa del fútbol chileno. La del gol en el último minuto, la del robo arbitral, la de las coimas, indisciplinas, etc. Sin embargo, a día de hoy, marzo de 2020, parece que la selección ya tuvo sus 15 minutos de fama. La no clasificación al Mundial de Rusia 2018 caló hondo en los jugadores e hinchas chilenos, haciéndonos pensar que quizás volveríamos a nuestra situación anterior. Y la verdad es que, si algo bueno tienen los fracasos, es que de ellos se aprende un montón. Se toma conciencia de dónde venimos, se valora lo logrado. Para llegar a donde estamos o estuvimos, debimos pasar por muchas derrotas, malas campañas y malas dirigencias para encauzar los errores. Algunas veces tocamos fondo. Prueba de ello son las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Japón-Corea de 2002. Sé que los más futboleros tienen pocos recuerdos de aquellas accidentadas clasificatorias, quizás porque el cerebro borra lo que no quiere recordar. Y es que aquel proceso destaca por ser la peor campaña de la Roja en toda su historia, al quedar última en la tabla. Y ustedes me dirán, ¿por qué estás recordando tiempos tan oscuros para nuestro fútbol? Y la respuesta es que gran parte de los méritos hechos por la Roja en estos últimos tiempos exitosos se deben a la capacidad de autosuperarse para pasar de ser la peor selección de Sudamérica a clasificar por primera vez a 2 mundiales seguidos y coronarse bicampeón americano en menos de 15 años, entre otros grandes logros. Por eso pienso que es bueno recordar cuándo estuvimos mal, para darnos cuenta de cuánto hemos crecido. Sin más que añadir, repasaremos cómo fue aquel tormentoso camino que hay que mirar siempre que tengamos alguna victoria significativa, para valorar lo que hemos conseguido, pero que Dios quiera no vuelva a repetirse. En 1998 clasificaba Chile a su 7ª Copa del Mundo en Francia, con una campaña muy destacable, con jugadores como Nelson Tapia, Javier Margas, Pedro Reyes, Clarence Acuña, El Coto Sierra y la dupla más temida de Sudamérica, los Sasá, compuestos por Iván Zamorano y Marcelo Salas. El equipo nacional llegó a los octavos de final, avanzando de fase después de 36 años, desde la edición de 1962. Entre los hinchas y el medio futbolístico, la Roja había dejado una buena impresión, con partidos para el recuerdo, como el 2-2 contra Italia. El boom mundialero pasó. Hubo una Copa América en 1999, donde Chile volvió a firmar una buena participación quedando en el 4º lugar. Muchos jugadores chilenos consiguieron fichar en grandes clubes luego de estas campañas. Llegó el año 2000 y el cambio de milenio venía con un nuevo desafío: las clasificatorias para el Mundial 2002. Volvía Brasil a la competencia, luego de no lograr el título en 1998. Los jugadores chilenos se tenían juramentado repetir lo hecho en las eliminatorias anteriores, para así superar lo hecho en tierras galas. Prueba de eso fueron las declaraciones de Javier Margas, defensa chileno. Dijo: llegar a Francia era una ilusión, llegar a Japón-Corea una obligación. Muchos de los jugadores que actuaron en Francia 98 dijeron presente, más una camada de buenos jugadores jóvenes como Navia, Pizarro, Tello, Contreras, entre otros. Todo inicia en marzo de ese mismo año. El debut fue contra la Argentina de Marcelo Bielsa. El partido fue controlado absolutamente por los albicelestes, de principio a fin. La defensa chilena fue muy ineficiente y el portero Marcelo Ramírez tuvo una opaca actuación, notándose en por lo menos 2 goles. Resultado final: 4-1. La contundencia argentina dejaba en evidencia las falencias
tanto defensivas como ofensivas de Chile. El siguiente encuentro era la oportunidad para reivindicarse como local. Chile estaba en el penúltimo lugar y era imperioso ganar. El rival, Perú, un equipo que tenía sangre en el ojo luego de lo ocurrido en 1997. En un partido parejo donde Chile a la larga fue más protagonista, se saldó un empate a 1 con goles de Jayo por Perú y Margas para Chile. La incertidumbre se instalaba, pues Chile perdía 2 puntos como local, puntos que se consideraban fijos antes del inicio de las eliminatorias. Vino después una esperable derrota ante Uruguay por 2-1 en Montevideo. Se tenían los planes la posibilidad de perder. Chile tuvo que esperar hasta el 29 de junio para tener su primera victoria. Contra Paraguay, los dirigidos de Nelson Acosta y bajo la lluvia se impusieron al equipo comandado por Chilavert por 3-1. El autogol de Caniza, más los tantos de Salas y Zamorano, pusieron la tranquilidad en la hinchada chilena. Zamorano no, Zamorano sí, Zamorano gol. Un mes después, Chile enfrentó a Bolivia en la altura de La Paz. Cuando el partido ya concluía en empate sin goles y los nacionales sacaban cuentas alegres, vino el gol boliviano por parte de Suárez. Al final de la quinta fecha, Chile se encontraba en la posición octava, solo por delante de Bolivia y Venezuela. En las próximas fechas, La Roja viviría sus mejores momentos de esas clasificatorias. Primero tocaba visitar a Venezuela, un rival muy ganable por esos tiempos, pero que sin embargo no habían podido batir la clasificatoria anterior, pues empataron a 1. Previo a este cotejo, se destapó un acto de indisciplina en la selección conocido como Cucutazo. El combinado nacional se preparaba en Colombia para el duelo ante Venezuela, y en el hotel de concentración fueron sorprendidos Iván Zamorano, Claudio Maldonado y Moisés Villarroel con mujeres. El propio capitán tuvo que salir a aclarar el asunto, instancia en la que se aprovechó de decir que iban a vetar a la prensa. Hicieron la promesa de no hacer declaraciones a ella, por lo que consideraban una intromisión a su privacidad. Volviendo al fútbol, a los pupilos de Nelson Acosta les bastó solo con anotar los goles en la segunda mitad para asegurar los 3 puntos. Héctor el Tito Tapia y Bambam Zamorano, con un gran cabezazo, establecieron el 2-0 en el Estadio Pueblo Nuevo. El siguiente encuentro es recordado sin duda como uno de los mejores partidos de la selección chilena en su historia. El 3-0 sobre Brasil es algo que incluso a día de hoy no se ha podido superar en cuanto a la diferencia de gol. Y es que si por algo el fútbol es considerado por muchos como el deporte rey, es por la imprevisibilidad de sus resultados, donde 2 más 2 no es 4, y cualquier equipo puede plantar cara. Brasil, que en ese momento contaba con jugadores de la talla de Rivaldo y Roberto Carlos, venía de ser subcampeón del mundo. Sin el lesionado Ronaldo, no venía haciendo buena campaña en esas clasificatorias, claro, para lo que se espera de Brasil. Chile mostró un juego sólido y efectivo, con un espectacular David Pizarro, y los tantos de Stay, Zamorano y Sala derrumbaron a la verde amarela. ¡Qué bueno el cambio! ¡Qué bueno el cambio! ¡Qué bueno! Significó la peor derrota por eliminatorias de la selección brasileña. Luego de ese partido, los rumbos de ambas selecciones fueron diametralmente opuestos. Brasil se clasificó a duras penas y se coronó campeón en el Mundial Asiático, mientras que Chile, bueno, ya saben la historia. Bueno, un dato freak es que ese día 15 de agosto terminó la teleserie Romani. Fin del dato freak. Lo que vendría después sería como una caída libre. El duelo ante Colombia en Santiago se esperaba con ansia para poder repetir la magistral actuación ante Brasil. Chile tuvo las opciones más claras, pero careció de la efectividad que le sobró a los colombianos comandados por el arquero de Boca, Óscar Córdoba, figura de aquella noche. Chile, que no contó con el talentoso David Pizarro,
desperdició muchas opciones y Colombia no perdonó en una de las pocas que tuvo. Una jugada que tuvo muchos errores defensivos chilenos le permitió a Jairo Castillo anotar de chilena el solitario tanto de esa desafortunada jornada para los locales. Fue la primera victoria como visitante de los cafeteros ante Chile. Muchos creen que ese partido fue el punto de inflexión, pues al siguiente mes poco pudo hacer la roja para evitar la derrota por 1-0 ante Ecuador en la altura de Quito. Los ánimos estaban bajos, Acosta temblaba en su permanencia como DT y además venía el mejor equipo de esas clasificatorias, la Argentina de Marcelo Bielsa. La gente que asistió al Coloso de Ñuñoa vio como otra vez los albicelestes dominaron por completo el encuentro ante un local tibio y sin muchas ideas. Una jugada espectacular del Burrito Ortega abrió el marcador y Claudio Usain sentenció el 2-0 a falta de poco para el final. Derrota y Chile que no se podía sacar la paternidad ante sus vecinos. Así finalizaba el primer año clasificatorio. Chile estaba con 10 puntos y en el séptimo lugar a 5 puntos del repechaje. Pese a todo, aún había esperanza de conseguir el tiquete a la repesca intercontinental. Sin embargo, todo iría de mal en peor. En el receso clasificatorio, Chile enfrentó en un amistoso a la selección hondureña en San Pedro Sula. Fue un catastrófico 3-1 a favor de los catrachos, que marcó la salida de Nelson Acosta en marzo de 2001. La ANFP, comandada por el poco célebre Reinaldo Sánchez, alias Don Choco, disponía de un arsenal de candidatos para reemplazar al uruguayo. Sonaban Pellegrini, Ramón Díaz, César Bacha, entre otros. Sin embargo, se decantaron por el exjugador de Colo-Colo, Pedro García. Con poco tiempo entre medio y solo 6 días después del amistoso, el nuevo entrenador tenía que debutar en las hostiles tierras peruanas. Un verdadero calvario vivió el equipo chileno antes del cotejo, por las pifias y el hostigamiento de la afición peruana. Toda esa carga se manifestó en la cancha. Perú mostró un gran juego, derrotando por 3-1 a Chile con tantos de Maestri, que en ese momento jugaba el lado de Chile, Mendoza y Pizarro. Reinando el Chorro Navia puso la cuota de ilusión al empatar momentáneamente el encuentro. El clásico del Pacífico esta vez se quedaba en tierras incaicas. La Roja nuevamente volvía a la casa con las manos vacías, con una presión tremenda, pero con un solo objetivo: derrotar a Uruguay en Santiago si quería seguir con opciones de ir al repechaje. 50.000 personas coparon el Estadio Nacional para ver a su selección revivir ante los charrúas. Los nacionales se generaron grandes opciones, mediante el gran capitán Iván Zamorano, que tuvo 2 cabezazos parados por el joven guardameta oriental Fabián Carini. Pero, como si se tratara de una maldición, en una desafortunada, muy desafortunada jugada, Uruguay abría el marcador. Un tiro libre del Chino Recoba dio en la frente de Ítalo Díaz, debutante en La Roja, para que este batiera a su propio compañero, Sergio Vargas. En el rebote, la frente de él, Pelado Díaz, y en definitiva es autogol de Díaz para el primer gol uruguayo. Un autogol que sepultó por completo los ánimos de los jugadores chilenos. Uruguay, como siempre, se refugió y cuidó el resultado. Chile, por más intentos que tuvo, no pudo conseguir siquiera el empate. Ya era un hecho. La Roja vería el Mundial Asiático por televisión. Desde ahora, el cuerpo técnico y los futbolistas comprendían que lo mejor era terminar de forma digna las clasificatorias. Ya sin la presión por clasificar, se viajó a Asunción a enfrentar al combinado guaraní. Chile, sin Zamorano, mostró una gran mejoría. Sin embargo, no pudo evitar la derrota en el último minuto con el gol de Paredes. Para el recuerdo, quedó el penal tapado por Superman Vargas a Chilavert. Chile seguía bajando en la tabla. Parecía que los rivales le habían tomado la medida a La Roja, pues todos parecían muy fuertes a la hora de enfrentarla. Prueba de ello es lo que viene desde ahora en adelante.
El 15 de agosto, Chile debía enfrentar a Bolivia como local, donde después de mucho tiempo pudo contar nuevamente con Marcelo Salas. Y es que si no fuera por el Matador, Bolivia obtenía un resultado histórico como visitante. Señoras y señores de Latinoamérica, saluden al goleador histórico de la selección chilena, igual a Iván Zamorano con Un empate a 2 goles con sabor a derrota colmó la paciencia de la hinchada, que respondió con pifias al final del cotejo. El combinado nacional completaba un año entero sin ganar en condición de local. Como dije anteriormente, el fútbol es un deporte altamente impredecible y lleno de sorpresas, pues, como si se tratara de una serie de lo más surrealista, La Roja se enfrentó en un amistoso a la campeona mundial actual de ese tiempo, Francia, en la despedida de Bambán Zamorano. Los galos, con Zidane, Trezeguet y Petit, fueron derrotados por el equipo chileno por 2-1, en una emotiva jornada en que el público chileno llenó el Estadio Nacional para agradecer y despedir a su goleador. 3 días después, la historia sería muy distinta. El 4 de septiembre de 2001, una semana exacta antes de los atentados a las Torres Gemelas, en el Estadio Nacional de Santiago, habría un choque de colistas. Chile, que en ese momento estaba penúltimo con 11 puntos, y Venezuela último con 7. Hubo muy poco interés por parte de la gente en ese partido. Prueba de ello son las entradas que se vendían en sistema de 3x1. Un triste escenario con muchas galerías vacías fue testigo de quizás la derrota más humillante de la historia del fútbol chileno. Pongamos en contexto. Hoy en día a nadie le extraña que la selección venezolana gane en condición de visita a selecciones que no sean Brasil o Argentina. En aquella época, el equipo llanero era nada, literalmente. Nunca había ganado de visita y lamentablemente para La Roja, esa fue su primera vez. En un opaco partido, sin muchas opciones, Venezuela derrotó por 2-0 a Chile, que no contó con Marcelo Salas, en su propio estadio, con goles de Richard Páez y un joven Juan Arango, en un mar de pifias y olés a la escuadra nacional. Jornada negra. Ni el más pesimista de los chilenos se imaginaba un desenlace similar antes de las clasificatorias. Es cosa de escuchar el relato indignado de Pedro Carcuro en el primer gol. Chile 0. ¡Qué papelón, señoras y señores! Páez, el zurdito de derecha. ¡Qué vergüenza! Lo tengo que decir. Me da vergüenza de estar transmitiendo este partido. Con esto, Venezuela demostró que ya no era la Cenicienta de Sudamérica. Toda esta hecatombe futbolística provocó la salida, sin menos polémica, del entrenador Pedro García. Jorge "El Peineta" Garcés fue el encargado de cerrar de forma digna la nefasta clasificatoria. Con su tercer técnico, Chile viajó a Brasil para enfrentar a un equipo urgido de ganar. Con la vuelta de Marcelo Salas, el Scratch liquidó sin brillar el partido con tantos de Edilson y Rivaldo. Chile mostró una gran mejoría. Pese a eso, esta derrota significó que Chile descendiera al último lugar de la tabla. El partido con Colombia, en Barranquilla, solo sirvió para darle ilusiones a los cafeteros de clasificar, cosa que no consiguieron por cierto amaño de Argentina y Uruguay, pero bueno, eso es otra historia. Una derrota por 3-1 en la que solo destacó, por parte de Chile, el golazo de tiro libre de Jaime Riveros. Ah, sí, y los 2 expulsados. La última jornada de la pesadillesca eliminatoria fue contra Ecuador de local, en un marco lúgubre, donde incluso se especula que había más ecuatorianos que chilenos. La Roja al menos se despidió con un empate que ponía fin a una seguidilla de derrotas. Un escenario surrealista, con jugadores que ni los más fanáticos recordarán, como Raúl Muñoz, Cristian Gómez y Julio Gutiérrez. Un aburrido empate sin goles sirvió también para asegurar el segundo lugar de Ecuador y desearle suerte en su primera aventura mundialista. Chile finalizaba el proceso en el solitario último lugar, con 12 puntos, 3 victorias, 3 empates y 12 derrotas. A 4 puntos del último, Venezuela, que celebró esta clasificatoria porque por primera vez ya no era última.
un fracaso rotundo, inapelable, por donde se le mire. Hay muchos factores a tener en cuenta para darle explicación a este bochornoso proceso. El recambio, uno de los mayores males del fútbol chileno, fue uno de los temas más bullados en ese momento, al igual que con la selección de hoy. Después de Francia 98, llegaron nuevos nombres, pero la irregularidad de ellos en sus clubes y en la selección les pasó la cuenta. También el bajo nivel de las figuras. La dupla Sassá no fue la misma que rumbo a Francia. Careció de efectividad de cara al gol, a pesar de ser muchas veces las figuras en los encuentros. Zamorano vio disminuido su rendimiento debido a su edad. Salas a las incontables lesiones que no le permitieron estar en partidos tan trascendentes para la Roja. Creo, sin embargo, que el error también estuvo en el equipo, pues muchos jugadores priorizaron sus clubes antes que la selección, al ver que la Roja ya contaba con pocas opciones. También no saber proyectar el buen trabajo que se hizo rumbo a Francia, entre otras múltiples causas. Es muy importante tener en cuenta estos fracasos para aprender y no volver a cometer los mismos errores. La verdad, quería desde hace mucho hacer un video de fútbol, en particular de este tema. Lo más probable es que haga un canal secundario, donde hablaré de fútbol y demás cosas. Espero les haya gustado mucho el video y nos vemos a la próxima. Chao.